Así está la cosa. Por un momento estás en tu propia fiesta de cumpleaños. Tienes 10 años. La sala está llena de colores brillantes, globos, papel de regalo rasgado y el murmullo emocionado de tus mejores amigos. Kyle, tu mejor amigo, te tiene un disco compacto. Es lo último, lo que todos están escuchando. Se llama Twin Web. La portada es vibrante, moderna. Sientes esa anticipación eléctrica de ser parte de algo nuevo, de conectar con tu generación. Corres a tu habitación, te pones los auriculares y presionas play. Esperas ritmo, melodía, energía, pero lo único que escuchas no es música. Es un sonido de gorgoteo húmedo, repulsivo. Suena literalmente como si alguien estuviera defecando en tus oídos. Te quitas los auriculares, confundido, miras el disco. ¿Es una broma? Vuelves a intentarlo y es el mismo sonido de inmundicia. Pero miras a tus amigos y ellos están bailando, moviendo la cabeza al ritmo de lo que para ellos es una canción genial. Tú eres el único en la habitación que escucha basura. En ese preciso instante, algo se rompe. No es el disco, es tu percepción de la realidad. Bienvenido al mundo de Stan Marsh, en el episodio de South Park titulado You're Getting Old. Y bienvenido a una de las exploraciones más crudas y honestas sobre la depresión y el cinismo que jamás se haya animado en la televisión. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia, no solo como un resumen de un capítulo de dibujos animados, sino como un espejo de una experiencia por la que muchos hemos pasado. Vamos a caminar con Stan mientras su mundo se tiñe de gris y luego vamos a cruzar el puente hacia mi propia historia, hacia esos 15 años donde yo, al igual que Stan, pensé que ver el mundo como un lugar sin sentido era una señal de inteligencia superior. Y finalmente hablaremos de cómo salir de ese agujero. Regresemos a South Park. Lo que comienza como una broma clásica de la serie sobre la brecha generacional musical, los niños escuchan algo que a los adultos les suena horrible. Rápidamente se transforma en una pesadilla psicológica por el protagonista. Stan no está simplemente disgustado con la música, su condición empeora. Se sienta a comer su desayuno favorito, cereales azucarados, pero al llevarse la cuchara a la boca, lo que ve no son hojuelas de maíz, ve materia fecal. O sea, caca. Va al cine con sus amigos Va al cine con sus amigos a ver una comedia de verano, esas que solían hacer reír a carcajadas, pero en la pantalla los actores hablando se distorsionan. Sus chistes se convierten en flatulencias verbales. Los trailers de las películas, que antes prometían aventura, ahora le parecen estafas repetitivas y vacías. Stan está aterrorizado. Su mundo sensorial literalmente se ha convertido en excremento. Sus padres preocupados lo llevan al consultorio médico. Y aquí es donde la serie lanza su dardo más afilado. El doctor no le diagnostica un virus estomacal ni una infección auditiva. El médico, con una frialdad clínica, le dice: Stan, tienes una condición llamada ser un imbécil cínico. El diagnóstico es brutal. El doctor explica que, a medida que envejecemos, nuestras papilas gustativas y nuestras percepciones cambian. Para la mayoría es un proceso gradual, pero en Stan los cables se cruzaron de golpe. Ha empezado a ver la realidad sin el filtro de la inocencia infantil. Ha empezado a ver las grietas, las repeticiones, la falta de originalidad. Ha empezado a ver que nada tiene el brillo que solía tener. Esta escena es devastadora porque visualiza la anedonia, uno de los síntomas centrales de la depresión clínica. La incapacidad de sentir placer o interés en las cosas que antes disfrutabas. Para Stan, esto no es filosófico, es visceral. El helado sabe a basura, los videojuegos son aburridos y lo peor de todo, sus amigos empiezan a notarlo. Kyle y Kenny intentan incluirlo, pero la negatividad de Stan es como un agujero negro. En una escena clave, están intentando jugar y Stan solo puede criticar la mecánica del juego, señalar lo estúpido que es el concepto, desmantelar la diversión. Cartman, con su habitual falta de tacto, dice lo que todos piensan: eres un aguafiestas. Y poco a poco, sus amigos dejan de invitarlo, lo aíslan. La soledad de Stan se hace tangible. Camina por los pasillos de la escuela y ve a Kyle y Cartman riéndose juntos, compartiendo un secreto. Una conexión que él ya no puede sentir. Para Stan, incluso sus amigos empiezan a transformarse visualmente en grandes montones de heces parlantes. Es una metáfora grotesca, sí, es South Park a fin y al cabo, pero es increíblemente precisa para describir cómo se siente la depresión severa. Sientes que todos los demás están operando en una frecuencia de felicidad que
tú ya no puedes sintonizar y que todo lo que te dicen es ruido sin sentido. Mientras Stan se hunde, la trama secundaria nos muestra a su padre, Randy Marsh, lidiando con el mismo problema pero desde el extremo opuesto, la negación. Randy finge que le encanta la música Twin Wave, se sube a un escenario, se viste como un adolescente y actúa como si todo fuera genial, desesperado por aferrarse a una juventud que ya se fue. Es el reverso de la moneda, el adulto que se niega a madurar frente al niño que ha madurado demasiado rápido. El clímax del episodio no es una explosión ni una broma escatológica, sino una conversación dolorosamente real en la cocina de los March. Randy y Sharon, los padres de Stan, empiezan a discutir, pero no es la típica discusión caricaturesca. Sharon confronta a Randy por sus obsesiones pasajeras, por su necesidad constante de atención, y Randy, bajando la guardia, admite algo que rompe el corazón de la audiencia: soy infeliz. Llevo mucho tiempo siendo infeliz. Se dan cuenta de que la misma que Stan ve en el mundo, ellos la tienen en su matrimonio. Se miran el uno al otro y admiten que ya no sienten nada, que la chispa se ha ido, que solo están repitiendo los mismos patrones una y otra vez, semana tras semana. Y entonces comienza a sonar la música. Los acordes acústicos de Landslide llenan el silencio. Stevie Nicks canta sobre el miedo a cambiar, sobre construir tu vida alrededor de alguien y ver cómo el tiempo te vuelve más audaz y a los niños más viejos. Vemos un montaje cinematográfico que dejó a los espectadores en shock en 2011. Vemos a Randy haciendo las maletas y yéndose de casa. Vemos a Sharon llorando sola en la casa vacía. Vemos a Stan caminando solo, completamente aislado, mirando un estanque con patos que, para sus ojos cínicos, no son más que inmundicia flotando. No hay chiste final, no hay resolución mágica. Los créditos ruedan en silencio. Fue un final que hizo que muchos se preguntaran si la serie se estaba terminando, si los creadores, Trey Parker y Matt Stone, estaban usando a Stan para decirnos que ellos también estaban cansados, que ellos también veían su propia creación como algo repetitivo y sin sentido. Ese sentimiento de vacío, esa conclusión abrupta y triste, es exactamente donde quiero hacer la pausa y traerte mi propia experiencia, porque yo he estado ahí, no en un dibujo animado, sino en mi propia piel, a los 15 años. Recuerdo vívidamente esa época, era como si me hubiera puesto las gafas de Stan Marsh. De repente, todo lo que la sociedad valoraba me parecía ridículo. Enamorarse solo es química cerebral destinada a fallar. La religión, la política, el éxito, construcciones sociales vacías. En mi mente adolescente, el nihilismo, la creencia de que la vida carece de significado intrínseco, no era una crisis, era una medalla de honor. Yo pensaba que era cool, pensaba que ver el mundo como un lugar gris y sin sentido me hacía más inteligente que los demás. Miraba a mis compañeros de clase preocupados por sus exámenes o por quién salía con quién y sentía una arrogancia intelectual tóxica. Escuchaba música depresiva y me aislaba convencido de que mi soledad era el precio de mi genialidad. Creía sinceramente que la felicidad era para la gente ignorante, pero al igual que Stan descubrió en el episodio, esa visión de rayos X que solo ve la en todo, no es un superpoder, es una jaula. Con el tiempo esa sensación de superioridad se transformó en una angustia profunda. El nihilismo dejó de ser una pose estética y se convirtió en un peso en el pecho. Me despertaba por las mañanas y no tenía energía para levantarme porque si nada importa, ¿para qué lavarse los dientes? ¿Para qué hablar con alguien? La apatía se comió mi creatividad y mis relaciones. Me di cuenta de que no era cool estar deprimido, era agotador. Era una forma de morir en vida. El punto de inflexión no fue un momento dramático con música de Fleetwood Mac, sino un proceso lento y silencioso. Empecé a cansarme de mi propia oscuridad y aquí es donde entra la parte que mi yo de 15 años hubiera odiado. Empecé a leer, y no a Nietzsche, sino los libros de desarrollo personal. Sí, esos libros que yo solía burlar y considerar basura para gente débil. Recuerdo tomar uno con escepticismo, casi desafiando a la autora a convencerme, pero página tras página empecé a encontrar una lógica que mi cerebro deprimido había ignorado. Entendí que el cerebro humano tiene un sesgo de negatividad. Estamos programados evolutivamente para ver el peligro y lo malo, no lo bueno. Mi cinismo no era la verdad absoluta, era simplemente un mecanismo de defensa primitivo que se había descontrolado. Aprendí que el sentido de la vida no es algo que encuentras escondido debajo de una piedra o en una ecuación matemática. El sentido de la vida es algo que tú creas, tú lo construyes. Comencé a aplicar pequeños cambios, gratitud forzada al principio, anotar 3 cosas buenas del día, aunque me parecieran
parecían estúpidas. Ejercicio, aunque no quisiera, y poco a poco la niebla se levantó. Stan Marsh termina su episodio atrapado en el cinismo, y en el episodio siguiente, Asperger's intenta curarse bebiendo alcohol para adormecer su cerebro y poder tolerar la falsedad del mundo. Ese es el camino equivocado, obviamente. Esa es la trampa. Adormecerte no es la solución. Despertar con una nueva visión sí lo es. Si tú estás escuchando esto y te sientes como otro Stan o como otro yo a los 15 años, si sientes que todo lo que te rodea es falso, repetitivo y sin sentido, quiero decirte algo importante. Tu percepción no es la realidad, es solo una lente a través de la cual estás mirando, y las lentes se pueden cambiar. La depresión te miente, te dice que eres el único que ve la verdad cuando en realidad eres el único que tiene los ojos vendados. El cinismo es fácil, no requiere esfuerzo señalar algo que está mal, que una película es mala o que el sistema es corrupto. Lo difícil, lo valiente y lo verdaderamente rebelde es encontrar la belleza en medio del caos. Como dijo Superman, a lo mejor esto es el verdadero punk. Lo revolucionario es construir esperanza cuando todo parece perdido. Aquí está mi consejo, basado en mi viaje, desde ese abismo nihilista hacia una vida más tranquila y positiva. Tienes que hackear tu propia mente, tienes que ser proactivo. Empieza por lo que consumes. Si, como están, todo lo que ves y escuchas te parece basura, cambia de canal. Deja de seguir cuentas en redes sociales que te hacen sentir mal o que promueven el odio. Deja de escuchar música que te hunde más en la tristeza. Busca libros, podcasts y personas que te desafíen a ser mejor, no que validen tu miseria. Lee sobre neuroplasticidad. Entiende que puedes recablear tu cerebro para la felicidad. No es magia, es ciencia. La práctica de la gratitud, el mindfulness, el servicio a los demás, estas no son frases vacías de autoayuda, son herramientas de ingeniería para tu alma. Cuando dejas de preguntar ¿qué sentido tiene esto? Y empiezas a preguntar ¿qué puedo aportar yo a esto? Todo cambia. Pasas de ser un espectador crítico a un creador activo. Crecer no significa volverse un cínico, como le dijo el doctor a Stan. Madurar de verdad significa entender que el mundo tiene oscuridad, sí, pero decidir conscientemente enfocar tu luz en las partes que valen la pena. Significa aceptar que las cosas cambian, que la música de tu infancia ya no es lo de hoy y que eso está bien. No tienes que aferrarte al pasado como Randy, ni odiar el presente como Stan. Puedes fluir. Así que si hoy sientes que el mundo suena mal, quítate esos auriculares viejos. No te refugies en el alcohol o en la apatía. Abre un libro que te enseñe a pensar diferente. Sal a caminar y busca deliberadamente algo hermoso. Un árbol, la sonrisa de un extraño, el color del cielo. Entrena tu cerebro para ver el oro, no la suciedad, porque al final la vida no es lo que te pasa, es cómo interpretas lo que te pasa. Y tú tienes el poder de editar ese guión. Tienes el poder de crear una realidad donde no todo es una mierda, sino un escenario lleno de posibilidades, esperando a que tú entres en escena. Gente, otro video más, en esta ocasión hablando de South Park. Quiero aprovechar como este boom que está teniendo South Park gracias a Fortnite. A lo mejor ahorita se pone un poquito más de moda, entonces pues también quiero hablar un poquito de capítulos de South Park por esto. Y porque también, o sea, siento que fue una buena oportunidad para hablar de lo que es la depresión. A lo mejor yo no tengo depresión diagnosticada, pero sí hubo un momento en mi vida en el que me sentí muy mal. Gracias al universo pude salir de eso y gracias a mí también. Y pues ya para acabar les quiero recomendar 3 títulos de libros que he leído y uno que estoy leyendo sobre cómo conseguir una visión más optimista en sus vidas, ¿ok? En el top 3 está un libro que se llama La mente subconsciente. Habla de cómo tú cambiando pequeñas afirmaciones en tu mente puedes lograr resultados increíbles. El top 2 está un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Algo así. Este libro habla precisamente de cómo nosotros, aceptando a otros, podemos mejorar también nuestra propia autoestima. Y pues sí, o sea, da pasos detallados de cómo hacer que nos pasen cosas buenas literalmente. Es una buena opción, pero en el top 1 está el libro definitivo, mi primer libro de autoayuda y el que más me ha ayudado a mí, que se llama Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Brian Tracy es un orador motivacional súper bueno, o sea, de seguro lo han visto en TikTok también. Su libro habla de precisamente cómo cambiando tu mentalidad puedes lograr éxito. También su libro está un poquito más enfocado a lo que es cómo tener éxito financiero y todo ese tipo de cosas, pero también habla de cómo literalmente cambiando la forma en cómo te toman las cosas, puedes literalmente salir de cualquier
cualquier situación negativa y lo pude aplicar una vez, casi sin querer lo hice y fue literalmente el mejor día de mi vida. O sea, pasé de estar discutiendo con una persona importante para mí, salí de mi casa porque iba a una fiesta y al final en esa fiesta me la pude pasar bien y no estuve preocupado por simplemente yo cambiar el enfoque. No sé, es un ejemplo que se me ocurre, pero de verdad es súper bueno ese libro. Si tienen que comprar uno, si tienen que leer alguno, definitivamente chequen ese. Si lo creas de Brian Tracy. Y pues ahora sí, gente. Muchas gracias por ver este video. Ya saben que me pueden seguir en Twitch si quieren. Y yo los veo en algún próximo video, ¿vale? Adiós.